Bueno, hola de nuevo. Primero que todo quiero pedirles disculpas por esto que me sucedió, de que se cortó el internet al final de la clase y que no pude cerrar la clase. Entiendo que el profesor Miranda les explicó esta situación y les dijo que yo me comprometía a enviarles la grabación hasta donde llegamos y que iba a poder hacer el cierre de la clase en una grabación que es la que estoy haciendo en este momento. Entonces ya estábamos al final, no quedaba mucho, pero sí me parece importante terminar de explicar lo que estaba explicando y explicar para qué sirve, para que dé continuidad con la clase que vamos a tener dentro de un tiempo cuando tengamos una segunda clase juntos. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla otra vez. Ahí entiendo que la estamos compartiendo y voy a buscar las diapositivas. Aquí tenemos las diapositivas que estábamos viendo. Como ven, estábamos en la última diapositiva. Y lo que yo estaba explicando al final de la clase era que el complejo de Edipo es determinante en la estructuración del psiquismo. Es decir, que, bueno, primero que todo, retomo un poco la idea, la sexualidad infantil consta de fases que tienen que ver con zonas eróticas. El bebé siente placer cuando recién nace alrededor de la boca y entonces se llama etapa oral. En esta etapa en que el niño, por sus necesidades de alimentación, disfruta de la succión del pecho, disfruta de la succión del chupete y luego reprime esa etapa oral y pasa a una nueva etapa que es la etapa anal. En esa etapa anal, el placer está centrado en relación al aprendizaje del control de esfínter. Entonces el placer está centrado en la zona anal. Luego hay una tercera etapa que es alrededor de los 3 a los 5 o 6 años, en que el niño da mucha importancia al falo. Pero el falo no es el órgano, el pene. Tiene que ver con todo lo que significa el simbolismo de lo fálico. Tiene que ver con el poder que tiene el padre, con el poder que tiene el padre como autoridad, como quien impone la ley, que no necesariamente es el padre de carne y hueso, que no necesariamente se refiere a el padre como figura masculina de integrante de la familia que lo procreó, sino que el padre puede ser, a lo mejor no el padre biológico, sino quien cumple esa función, que en muchas ocasiones, por ejemplo en las familias monoparentales, pues se puede cumplir también esa función sin que haya un papá biológico. Bueno, en esta etapa del complejo de Edipo, el niño siente, como ya les había dicho antes, amor y odio por el padre y por la madre, y se sitúa en el orden generacional en relación a las generaciones anteriores. Pero esta etapa implica que la cultura va a marcar restricciones. Así como la cultura marcaba ciertas restricciones cuando, por ejemplo, el niñito quería comer todo el tiempo y el médico le dice a la mamá que le tiene que dar el pecho cada 3 horas, entonces se empieza a limitar el horario en que el niño tiene que alimentarse y la cultura va
imponiéndonos horarios de comida y hace que, a diferencia de los animales que cuando tienen hambre comen, satisfacen su instinto en el momento en que quieren, los humanos cuando tenemos hambre se nos une la necesidad de comer para alimentarnos con el deseo. Entonces no comemos el primer animal que se nos cruce y lo cazamos y lo comemos crudo, sino que si tenemos hambre, que decimos quiero comer pizza o quiero comer un helado, entonces se nos une la necesidad de alimentarnos con el deseo. Pero la cultura nos impone restricciones y a lo mejor no comemos un helado a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana nos tomamos un café. Porque la cultura ordena también y pone limitaciones. Bueno, pero en realidad hasta los 4 o 5 años la cultura no nos ordena nada todavía. Son los padres los que ponen los límites. Un niño de 3, 4 años, si quiere comer galletas y la mamá le dice que no, y a lo mejor encuentra un paquete de galletitas en la mesa y la mamá no está ahí y se roba una galletita y se la come escondida, no se siente culpable. Lo que siente es que tiene miedo a que la mamá lo castigue, porque son los padres los que ponen las reglas de la cultura. Pero el complejo de Edipo va a permitir que esas reglas culturales las incorporemos adentro nuestro y sintamos sentimiento de culpa si transgredimos. Sepamos lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y la gran prohibición que impone la cultura es la prohibición del incesto, como habíamos hablado antes. Entonces, durante el complejo de Edipo, como el niño tiene un amor muy profundo hacia el padre y hacia la madre, y un odio muy profundo hacia el padre y hacia la madre, y la cultura nos impide amar a nuestros padres, pero también nos impide odiar, entonces el niñito va a tener que elegir entre si acepta las leyes de la cultura o si, en vez de aceptar las leyes de la cultura, va por otros caminos y se estructura de otra manera. Entonces, esto que veníamos hablando de cómo el niñito se siente atraído por la mamá y tiene estas ideas de que la niñita es castrada y tiene temor a la castración, y en algún momento se le hace presente la castración porque ve que puede perder órganos del cuerpo, por ejemplo, se lastima jugando y ve que le sale sangre, y entonces ese tipo de cosas le hacen representarse la castración. Y en ese momento, el niñito, al tener miedo a la castración, tiene que elegir entre perder el pene o perder este amor apasionado hacia los padres. Y entonces ese amor hacia los padres va a seguir existiendo, pero no como un amor apasionado, sino como un amor tierno. Como el amor tierno que se puede tener hacia los amigos, un amor no erotizado. Y va a entender que ese amor erotizado tiene que dirigirse hacia fuera de la familia. Cuando pasa esto, tanto el niño como la niña reprimen el amor erótico y lo convierten en amor tierno. Cuando funciona ese mecanismo de la represión, los niños se identifican con el padre, con la madre, con las leyes que ellos incorporaron de la cultura y incorporan dentro suyo las leyes de la cultura. Entonces
va a surgir en el interior suyo una instancia psíquica que va a ser la que nos va a juzgar, la que nos dice constantemente está mal que mientas, por ejemplo, y nos hace sentir mal cuando engañamos y mentimos. Esto de la culpa, de la represión, nos pasa a los neuróticos. Y los neuróticos somos casi todos los seres humanos, la mayoría. Es por eso que para el psicoanálisis el límite de la salud y la enfermedad se rompe, porque neuróticos somos casi todos. Pero en el caso de la perversión, esto pasa de otra manera. El neurótico acepta la ley de la cultura y reprime los deseos que están prohibidos por la ley de la cultura. En el caso del perverso, el perverso sabe, conoce la ley, la acepta, pero la reniega. Entonces, sabiendo que algo está mal, no se siente culpable y transgrede las leyes. Entonces, un perverso, por ejemplo, es un abusador de niños, un abusador de menores, que sabe que no debe hacer eso, pero lo hace igual, y sin importarle, sin sentirse mal, sin sentirse culpable. Por otro lado, tenemos una tercera estructura. La primera es la neurosis, la segunda es la perversión y la tercera es la psicosis. En el caso de la psicosis, la ley no entra, no es procesada. Hay un repudio de la ley. Lacan habla de forclusión. La palabra forclusión es un término jurídico que significa que algo no se procesa, no entra, no pasa la ley en el caso de los psicóticos. Entonces, los psicóticos no acceden al orden simbólico y al orden de la cultura de la manera en que accedemos los que pertenecemos a otras estructuras. Por eso es que el lenguaje con el psicótico es distinto. Ellos no entienden las mismas cosas que nosotros, no tenemos el mismo código. Entonces, tenemos que, a partir del complejo de Edipo, se determina, o de cómo finaliza el complejo de Edipo y cómo se reconoce y se acepta la ley de la cultura, se van a determinar 3 tipos de estructuras. Las neurosis, que utilizan el mecanismo de la represión, la perversión, que utiliza el mecanismo de la renegación, y la psicosis, que utiliza el mecanismo del repudio. Ahora, dentro de las neurosis hay distintos tipos de neurosis, que son la histeria, la fobia y la obsesión. Dentro de la psicosis hay distintos tipos de psicosis, que son la esquizofrenia y la paranoia. Y también hay distintos tipos de perversiones. En la próxima clase vamos a hablar de las neurosis y ahí vamos a explicar cómo se conforman estos 3 tipos de neurosis. Bueno, espero que haya quedado todo claro. Si quedan dudas, como tuvimos que interrumpir la clase, queda abierto el diálogo a través del correo electrónico. Es una lástima que ese diálogo no sea compartido en clase porque las preguntas de unos pueden servir a todos, pero pueden escribirme y pueden hacerme preguntas a través del correo electrónico. Bueno, nos vemos más adelante. Espero que se cuiden. Chao. Buenas noches.